Buenas tardes, estimados colegas, socios y socias del capítulo de Madrid del PMI, del capítulo de Barcelona, invitados este mes y del resto de capítulos aliados. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y esta tarde os presentaré la interesante ponencia de Eva Cerrolaza, Coaching Ejecutivo. Ahora que sabes cómo puedes mejorar tus comunicaciones durante un proyecto, ¿qué quieres hacer? En primer lugar, agradecemos a Eva su tiempo y que haya querido compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Y, por supuesto, agradecemos también vuestra colaboración e interés en el webinar a quienes os habéis inscrito en él. En la presentación de Eva entenderemos qué es el coaching ejecutivo y conoceremos algunas de sus herramientas y qué aplicabilidad podemos encontrar y utilizar como directores de proyecto que nos ayuden a optimizar la labor de integración y comunicación durante toda la vida de un proyecto. Nuestra ponente, Eva Cerrolaza, es coach ejecutiva y personal certificada por el ICF, International Coaching Federation. Actualmente es directora de centro en Madrid de Netmind, uno de los primeros centros REP de España y primero de España en impartir formación en los PMI Seminars World por todo el mundo. Cuenta con una experiencia de 15 años en formación, especialmente del sector TI, aterrizando las habilidades directivas e interpersonales a la realidad diaria de los proyectos del sector. Previamente ha ejercido como formadora y consultora de recursos humanos en Panamá. Comentaros también que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU, que este mes no tiene código asignado y podréis obtener siguiendo las instrucciones que os enviaremos. Para terminar, comentaros que podéis dejar vuestras preguntas en el panel para que Eva responda a las cuestiones planteadas en los últimos 15 minutos. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Eva Cerrolaza y con su ponencia Coaching Ejecutivo. Ahora que sabes cómo puedes mejorar tus comunicaciones durante un proyecto, ¿qué quieres hacer? Eva, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todo el capítulo de Madrid y a ti, por supuesto, por la invitación, por el honor de estar con vosotros el día de hoy. Y gracias a todos los que habéis venido y que estáis ahí al otro lado de la pantalla, por venir a compartir hoy conmigo este tiempo sobre coaching, un tema que es mi pasión y que bueno, que es mi profesión. Lo que pretendo en esta ponencia es contaros algunos de los conceptos sobre qué es el coaching y cómo funciona. Quisiera describiros, básicamente, 3 diferentes tipos de coaching y las diferencias. Iremos de la mano de un amigo para vislumbrar cómo es aplicable el coaching en sus técnicas, en la gestión de proyectos. Y quiero presentaros... ¿Dónde está? ¡Ay! Está ahí escondido. Oye, por Dios, después de preparar toda la presentación estos días, ahora no te me escondas. Por favor, sal y preséntate. Vamos, hombre, la vergüenza no cabe en este momento. Quiero presentaros a Hugo. Eso está mucho mejor. Saluda, Hugo, por favor. Hugo es ingeniero informático. Terminó los estudios con calificaciones medias. La verdad es que le costó, pero con esfuerzo lo terminó, lo acabó. La verdad es que recién se licenció sintió una gran satisfacción, aunque inmediatamente le invadió un cierto miedo a la pregunta que todavía hoy resuena en su cabeza desde el día que la pronunció. ¿Y ahora qué? Habían pasado los años de universidad trabajando en una copistería para pagarse los estudios, y en esa época se debatía entre el no puedo, es imposible, y el vamos tío, que tienes que sacarlo como sea. Y la sola idea de no acabar los estudios representaba para Hugo una gran presión. No, una motivación. No, era una presión. No, motivación. Bueno, por aquellos años compartió equipo de futbolines con Cristina, la que tras muchos años de noviazgo se convirtió en su mujer. Y tuvieron un hijo y otro hijo y ya, para de contar, porque Hugo no quiso insistir en eso de buscar una niña ni ideas por el estilo. Todo parecía encajado y según lo planeado. Te harás mayor, estudiarás, te casarás, tendrás hijos y trabajarás en una empresa muy importante, auguró su padre. Y efectivamente, entró a trabajar en gran empresa IT,
hace ya 10 años. Gran empresa de IT en la que hoy día sigue colaborando en proyectos de mediano alcance. En general, Hugo es de buen conformar, sobre todo desde que estuvo un año entero desasignado, ahí sí que le vi mal. No pasa nada, me decía, pero bueno, esa es otra historia. Hoy participa en un proyecto ya casi terminado que ha supuesto para él un verdadero aprendizaje. Ha sido un proyecto cargado de cambios de personal, de requerimientos que no estaban escritos, incluso del propio jefe de proyecto, de cambios constantes, inesperados por no haber sido informados, y todo eso ha supuesto mucho desgaste para él y sus compañeros. Afortunadamente él ha sabido sobrellevar, más o menos, aunque algunos de sus compañeros no tanto. El Antonio, que me dijo un día que estaba cansado y frustrado de que no le pasen la información de su propia área, de ir a reuniones sin sentido, nada tiene sentido. Eso también es otra historia. Así que, aquí tenéis a Hugo. Subido en su gran rueda de la vida, de 8 ejes, los ejes más importantes que la sustentan, que la hacen equilibrada, que la hacen rodar. Algunos de esos ejes son su familia, su trabajo, el ocio, amigos, salud, alguno más. El trabajo le deja poco tiempo para su familia y menos para el ocio. Hugo llega pronto a la oficina y sale tarde. Y le gustaría clonarse o tener 30 horas al día, aunque hoy por hoy conoce las implicaciones de estar orientado a resultados y los proyectos pues tienen que salir. Hoy han asignado de repente un nuevo jefe de proyecto. Están ya en la última fase, no sabe por qué ni cómo, pero ha pasado. Y el nuevo le ha convocado a una reunión y tras darle una palmada en el hombro le ha dicho: Hugo, tienes que demostrar más compromiso. ¿Cómo es posible? Le acaban de decir que no está comprometido y que hay de todo su esfuerzo y que de toda su dedicación. ¿Dónde se ha quedado su trabajo? ¿Es que nadie lo ha visto? ¿Qué está pasando? Camino del trabajo, a solas se permite el lujo de imaginar. Y se imagina como director de un proyecto. ¿Cómo le gustaría? Después de tantos años conoce a los clientes, conoce la actividad, conoce la cultura de la empresa y se dice a sí mismo: si algún día tuviera un proyecto en el que yo fuera director, con un equipo a mi cargo, trabajaría incansablemente porque mi equipo llevará a cabo el proyecto aunando las circunstancias, el entorno, el propio equipo y los objetivos, la información. Eso, la información. ¡Wow! ¡Qué bien suena! Por un momento hasta se le han puesto los pelos como escarpias al tener la mismísima sensación de cuando estudiaba. Aunando, comunicando, informando, recogiendo información, hasta que ese sueño se ve truncado por un imposible, que con los años se ha ido transformando en un es muy difícil. Una barrera difícil de franquear que bloquea el camino y pronunciada por él mismo y por sus propios compañeros. Es imposible. Es que es muy difícil. Es que yo no soy así. En realidad no tengo suerte. No merezco esto. O simplemente no caerá esa breva. Y lo digo en voz alta. Lo dijo en voz alta. No caerá esa breva. Dios, qué difícil. Bueno, al fin y al cabo soñar es gratis, de sueños se vive, en realidad todo está escrito. Más lo pensaba Hugo, más desolador le parecía el panorama. Yo, jefe de proyecto, vamos, juguete, vete al pedrete. Y tanto lo ha creído que la barrera forma parte de su día a día y es tan grande que casi ni la ve. Y por supuesto su estrella, su objetivo, su sueño, se ha perdido, lo ha perdido de vista. Han pasado algunos días y Hugo no deja de darle vueltas. Más piensa, más se convence a sí mismo. Deja de tener aires de grandeza, deja de soñar. ¿Cómo te van a dar un proyecto si nunca has dirigido un equipo ni para ver un partido de fútbol? Ya tienes a tu familia, que tampoco es que te haga mucho caso, y ya tienes tu trabajo, tus amiguetes, y tu jefe empeñado en que te comprometas más, en que no lo estás dando todo, en que la crisis, en qué es lo que hay, en que déjate de estupideces y entregadme lo que necesitamos en plazo y dentro de presupuestos, y si estáis desmotivados, no es asunto mío. Dejaos de leches y a lo que estamos, hombre. Discurso de su reciente jefe Alfonso. Déjate de estupideces, juguete. Déjate de chorradas y céntrate. Permitidme que os comente que el muro de Hugo tiene muchas formas. Puede ser un lío, un embrollo, no tener las cosas claras, no saber bien dónde está uno parado
Y en estos momentos es cuando expresamos frases como, no sé por qué, pero no estoy satisfecho, esto no me llena, no sé por qué no lo dejo, no sé por qué no tomo la decisión que tengo que tomar, no entiendo qué estoy haciendo, tengo la sensación de no ir hacia ningún lado, pero no tengo ningún tiempo para pararme a pensarlo realmente. El muro también puede ser un nudo. En un momento dado, un freno, un avance, una traba en el camino, estoy bloqueado, nos decimos, no tengo claro que pueda continuar por este camino, esto va a ser así siempre, una y otra vez, entonces ¿para qué voy a seguir? Cada vez que digo esto, me encuentro con la misma dificultad. Ya estamos otra vez con el cambio. Y ahora que si la abuela fuma, y no por haber hecho una buena toma de requisitos, ahora nos toca apencar con las consecuencias. Y me tengo que acostumbrar a este nuevo software que no vale para nada. Pero si el otro funcionaba más o menos, ¿para qué lo vamos a cambiar? El muro puede tener forma de mala idea. ¿Has tenido alguna vez alguna idea? ¿Has sugerido alguna vez alguna idea, explosión de la creatividad? Y cuando la expresas resulta que no es tan buena o no es comprendida. ¿Has contado cuántas personas te han dicho en ese momento, ¡fua, qué tontería! O a mi primo le pasó y no funcionó? Pues ten cuidado, Hugo. La próxima vez no vayas a tener ideas nuevas, que vas a parecer un idiota. Como decía Julio Iglesias, tropezando 2 veces con la misma piedra. Y el muro puede tener la forma de tu propio liderazgo, en tu trabajo, en tu equipo, pero también en tu casa, no te equivoques, en tu propio entorno. Niños, no hagáis esto. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo y punto, que soy tu padre. O en tu trabajo, ¿sigues o te siguen? El muro puede tener forma de culpabilidad, que pesa toneladas, sobre nuestra conciencia. ¿Has cometido alguna vez algún error? ¿Sencillamente te has equivocado? ¿Quién te manda meterte en esos berenjenales, con lo bien que estabas tranquilito en tu sitio? Yo no voy a tomar esa decisión, nos decimos en ese momento. A mí no me corresponde que se mojen los demás. Y de paso, aunque no lo estás diciendo, que se equivoquen ellos. La falta de autoestima, otra forma de muro. Desde el no puedo al no valgo, para esto hay todo un abanico de creencias que si las acompañamos del peor de los jueces, nosotros mismos, ya estamos listos para guillotinarnos a cualquier hora del día. Y mejor si es delante de alguien más. Bueno, no, guillotinarnos no. Solo nos decimos a nosotros mismos cosas como tengo que, debería, se supone que yo debo. Y podríamos seguir, pero es que se nos hace tarde. Y quisiera terminar de contaros la historia de Hugo. La estrella, permitidme también que haga un símil, una identificación, porque la estrella, el objetivo también puede tener variantes. Pensad, por favor, en vuestra propia rueda, donde habéis visto a Hugo subido, una rueda con los 8 elementos más importantes de vuestra vida. ¿Podéis identificarlos? Vuestro entorno, en aquellos aspectos que para vosotros son realmente importantes. ¿Qué hay en tu vida que quisieras cambiar? ¿Qué estás haciendo ahora que no quieres seguir haciendo? ¿Qué quieres llevar a cabo aunque no sabes cómo? ¿Qué objetivo crees que equilibrará la rueda de tu vida? ¿Quién eres? Sí, ya, pero realmente ¿quién eres? ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Y qué estás dispuesto a superar y arriesgar? Esa estrella puede ser sencillamente una tarea, puede ser una idea, una decisión, un objetivo, una duda. Y llegado a este punto sabemos que Hugo quiere cambiar, que quiere lograr el sueño de llegar a ser jefe de proyecto, pero no sabe cómo, salvar ese enorme muro que le impide ver sus objetivos y peor aún tener perspectiva de su propia realidad. Y no hace mucho que dio una charla de PMI donde una ponente comentaba algo de coaching, decía pues que el coaching trabaja con el presente y de cara al futuro, que no es una psicoterapia, que básicamente se trata de que un coach te acompañe hacia la meta. Y comentó que el coach es una figura imparcial, sin prejuicios, sin valoraciones, egoless, le dijo, o algo así, que desafía tus límites para llevarte más allá. A Hugo le llamó la atención algo que dijo esta coach. Un coach cree en ti, incluso cuando tú no lo haces. Un coach sabe
cuál es tu potencial y trabaja contigo para sacar de ti tu mejor versión. ¡Wow! Mi mejor versión, pensó Hugo. ¿Y esa cuál es? Porque la peor la tengo clara. Cogió el teléfono y llamó a un coach. Y el coach y Hugo establecieron en su primera entrevista las bases de un acuerdo de coaching. Se trataba de un marco formal donde el coach explicó con detalle qué es y cómo funciona y la mecánica del proceso de coaching. De hecho, hasta firmaron un contrato donde se clausulaba la confidencialidad, la disponibilidad del coach, el compromiso del coachee, cliente le llamamos, de cumplir con las pautas establecidas en el proceso y el compromiso de ambos de trabajar bajo la transparencia y confianza, pilares del coaching. Aspectos que si se rompían serían causa suficiente para interrumpir el propio proceso de coaching. ¡Ostras! La cosa va en serio. Hugo tragó saliva, pero tras la entrevista estaba deseando empezar y muy motivado para iniciar, como dijo el coach, un camino hacia adelante de desarrollo y aprendizaje. Y así Hugo inició su proceso y a partir de ahora Hugo debía establecer la meta de su proceso que constaría, en su caso, de 10 sesiones de 1 hora. Y a continuación, en cada sesión, Hugo marcaría el objetivo que quería lograr en esa sesión, objetivo que lograba a través de una conversación de coaching con su coach. Y tras cada sesión establecía un plan de acción para llevar a cabo antes de la siguiente sesión. Y así 10 veces en un proceso iterativo. Y recuerda Hugo que en la primera sesión hablaba y tuvo la sensación de que el coach le crecían las orejas cada vez más. Pudo describir el objetivo tal como él lo veía y nadie le discutió si el muro era grande, pequeño, si el director de proyecto era o no era importante, el ser director, ni siquiera si era o no era una tontería de objetivo. El objetivo parecía lejano. Bueno, habíamos quedado en que era imposible. Pero aquel coach se enfocaba en lo que Hugo sí creía que podía. Y de hecho ya en la primera sesión se dio cuenta de que el nombramiento y asignación del cargo de director de proyecto en realidad no dependía de él, más bien lo conseguiría sabiendo qué hacer para lograrlo. Y cambió el nombre de la estrella, lo concretó, lo afinó hasta que estuvo satisfecho. Era medible, concreto, motivante, realista y posible. Trazar un plan orientado a conseguir ser jefe de proyecto. En siguientes sesiones el coach se sacó de la gorra ciertas preguntas que para él fueron claves. Hugo pudo apreciar que el muro a lo mejor podía no ser de piedra como él daba por hecho y se dio cuenta de que existían más posibilidades que no había contemplado hasta ahora. Y él las conocía. Solo necesitó una pregunta del coach para abrirse a un mundo de opciones y posibilidades. El coach desafiaba constantemente las premisas de Hugo, de forma que era muy gracioso porque en ocasiones, al contestar él mismo en voz alta, se daba cuenta de las cosas que decía, y mejor aún, de las que se decía a sí mismo. En una de esas sesiones, de repente Hugo dijo, ¡guau! ¡Ajá! ¡Me acabo de dar cuenta! Hasta le costó reconocerlo en voz alta, y a la vez le daba risa de algo que en ese momento parecía tan obvio, pero que a la vez no había descubierto hasta ahora. Las herramientas para llegar a mi objetivo las tengo yo, las tengo yo. Es que la breva no se tiene que caer, la tengo que hacer caer yo. Y se rió y se rió. Y cuando acabó de reír, se le colgó en la cara una sonrisa tan grande y llena de energía. Ese día pasaba por un pasillo. Este parece idiota, murmuró alguien por los pasillos de la empresa. Mira cómo se ríe todo el rato. Sesión tras sesión persiguió sus objetivos, desarrollando planes de acción y trabajándolos. Y el coach indagaba constantemente aspectos que pudieran alejar a Hugo de su camino al objetivo, a la meta. Le desafiaba con preguntas cuyas respuestas hacían que Hugo tomara constantemente decisiones con respecto a su entorno, a su vida personal, a su vida profesional. Uno de sus "me he dado cuenta" fue que había elementos de la comunicación con su entorno y en su trabajo que tal vez quería conocer en primer lugar y después desarrollar. A nivel personal decidió buscar más momentos con Cristina y sin los niños en los que pudieran contarse cualquier cosa. Es que hace tiempo que no lo hacían. Y se propuso también contar un cuento, al menos una vez a la semana, a sus hijos. Tomó más medidas
que iniciaron un cambio sustancial en Hugo. Y a nivel trabajo, hizo un informe de comunicación genérico para un proyecto que recogiera las bases y elementos de acuerdo a su experiencia que fallaban normalmente en la comunicación de los proyectos y que de hecho sería útil para hacer un plan de comunicación específico. Hago un paréntesis para que veáis, para que vayáis observando conmigo algunas diferencias de lo que nos está contando Hugo. Por un lado tenemos un coaching personal, también un coaching ejecutivo y voy a hacer el distintivo también del coaching deportivo. John Whitmore, padre del coaching, uno de los padres del coaching y maestro con el que tuve el honor de formarme, dice, hace un símil que siempre me gusta transmitirlo. Nos parecemos a las bellotas los humanos. Cada uno esconde en su interior el potencial necesario para convertirse en un roble magnífico. De manera que en todo proceso de coaching, el trabajo se realiza a nivel de la conciencia, de la responsabilidad. De manera que el coachee va tomando sus propias decisiones y en esa indagación va descubriendo pues, creencias y va descubriendo creencias que va a decidir si son limitantes o si son potenciadoras y va a decidir qué quiere hacer con ellas, igual que los miedos los podrá identificar o no querrá identificarlos. Va a trabajar sus expectativas, va a conocer parte de sus límites, si no todos. En un proceso de coaching personal, el que se enfoca en el ser de la persona, normalmente al cabo de un proceso hay una subida, una subida de autoestima bastante importante. ¿Por qué? Porque hay un autoconocimiento de la persona. Aprende de sí mismo, aprende de sus propias pautas, aprende de sus propios mecanismos y reconoce sus emociones. Las reconoce, las acepta y aprende a gestionarlas. Eso viene de la mano de la responsabilidad, que en todo momento es parte del proceso. El proceso, digamos, que se basa en la responsabilidad del coaching. Trabaja su motivación, reconoce sus habilidades, a menudo no reconocidas, cualidades, habilidades que bajo el paraguas de la humildad a nivel social no tenemos el derecho de reconocernos. Establece objetivos alineados con sus valores, en fin, sus logros. A nivel empresarial, a nivel ejecutivo, el coaching ejecutivo es una relación entre el ejecutivo y su coach, con el objetivo de conseguir un cambio en su comportamiento que mejore la calidad de su vida, estamos hablando en el ámbito profesional. Aunque el coaching ejecutivo se centra en la vida profesional, a menudo las sesiones inciden en un trabajo a nivel personal de transformación integral. No olvidemos que un ejecutivo es una persona, luego también parece una bellota y también tiene el potencial de convertirse en roble, ¿no? Y si se hace roble a nivel personal, eso sin duda será transferido al plano profesional. Pues ahí lo tenemos. En el coaching ejecutivo pues trabajamos a nivel individual y a nivel de equipos. Tipos de coaching, pues de técnicas específicas, pues, por ejemplo, presentaciones, negociaciones, coaching al rendimiento, coaching para el desarrollo, centrado en la carrera de un ejecutivo, o sobre la agenda propia del ejecutivo, gestión del tiempo. Lo que os anoto en la pantalla son algunas de las aplicaciones más frecuentes en las que venimos trabajando. Fijaos que están la negociación, los proyectos, misión, visión, alineados con los del ejecutivo o el equipo, valores, el cómo generar creatividad, sacar esa creatividad que llevamos dentro o que no hemos llegado ni siquiera a reconocer, gestión de equipos, el liderazgo, la toma de decisiones, la orientación al cliente alineada con misión, visión y políticas, y con todo lo que es la cultura de la empresa, la orientación a los resultados, superación, también lo habréis oído como resiliencia, la gestión de expectativas, solución de problemas, gestión del tiempo, bastante frecuente también, la mejora continua, por supuesto la motivación, management personal, liderazgo personal, obviamente la comunicación y gestión de conflictos. En cuanto al coaching deportivo,
Fijaos que este tipo de coaching tiene una diferencia sustancial con respecto al coaching ejecutivo y al personal. Y está más orientado a modificar un comportamiento. Se basa en la toma de conciencia de los recursos propios de la persona, de hacer conscientes las competencias inconscientes o de desarrollar las que son conscientes. Y de traer a colación, de hacer conscientes también las capacidades para llegar a una mejora del rendimiento, orientado, por supuesto, a la actividad deportiva. ¿Qué tiene el coach debajo de la gorra que saca constantemente a lo largo de un proceso de coaching? Voy a hablar dentro del ámbito de la ICF, que es una de las certificaciones más importantes bajo la cual yo particularmente comulgo y rijo mi profesión. Tenemos un código ético, un código deontológico que todo certificado por ICF firma, donde está regulada esa actividad éticamente y bajo el cual estamos regidos a nivel profesional. Tenemos una técnica, un entrenamiento que nos lleva a estructurar esas sesiones de coaching, esos procesos completos. La confianza que tenemos que trabajar como un elemento básico, uno de los grandes pilares del coaching es la confianza que se debe generar entre coach y coachee. Hasta tal punto, fijaros que si en una relación de coaching que se inicia, el coachee no siente ese nivel de confianza, no va a abrirse, no va a expresar aquello que necesita expresar realmente. Y si el coach igualmente no siente ese nivel de conexión, de confianza con el coachee, esa relación de coaching no va a funcionar. En tal caso, un buen coach remitirá, o sea, hará una observación al respecto al coachee con toda tranquilidad y con toda confianza y ofrecerá el remitir a este coachee a otro coach, porque no tiene sentido hacer coaching porque sí. El coaching está al servicio del coachee. Y si no se dan todas las premisas necesarias, no lo hagamos. La escucha activa a todos los niveles, no solo de la palabra, no solo del lenguaje superficial, sino del lenguaje, del paralenguaje. Escuchamos al nivel del qué y al nivel del quién, al nivel de qué está diciendo y al nivel de quién lo está diciendo y cómo es la persona, qué lleva dentro, qué está reteniendo, qué está expresando realmente. Escucharemos, por lo tanto, las palabras, pero no solo las palabras, el orden de palabras, las expresiones, el ritmo, la respiración, los cambios de ritmo de respiración, las sonrisas. Escucharemos los silencios, tremendamente valiosos en coaching. En la gorra del coach está el rapport. El rapport es ese feeling, esa situación confortable, ese sentirse a salvo el coachee para expresar literalmente lo que le venga a la cabeza en ese momento sin el miedo a ser juzgado. Rapport es el estar a gusto. Y para eso, tanto coach como coachee asumen la responsabilidad de procurarse el espacio adecuado y trabajar la comunicación por parte del coach para que ese rapport se dé. La presencia va directamente ligado con el rapport y por supuesto con la confianza. Es una presencia absoluta, es una presencia desde el ser. Estoy para escucharte, estoy para ti. Y eso me deriva al égoles que nos contaba hace un momento Hugo. Cuando un coach trabaja con un coachee, trabaja con el coachee, no con el coach. No hay los valores del coach. No están presentes ni siquiera sus gustos, sus juicios, no hay prejuicios, no se trabaja con la realidad del coach, sino con la del coachee. Égoles. Está el coachee con su mundo y el coach le está acompañando. Feedback en positivo siempre, constructivo, con tacto, con escucha, con rapport, con presencia, con égoles. Y ese feedback va a ser siempre para construir. De manera que, volvamos un momentito con Hugo. Acordaos que Hugo había alcanzado su meta. Trazar un plan para llegar a ser director de proyecto. El objetivo en sí supuso descubrimientos personales grandes, subió de nivel de autoestima en un 40%, aprendió a reconocer sus propias pautas de comportamiento y, bueno, por tanto, a gestionarlas.
y aprendió mucho sobre su comunicación, la de su entorno, sus actitudes, sus miedos, sus barreras. Y en general, en él se dio un cambio importante, tanto en su entorno personal como profesional. Estaba motivado, estaba gestionado, gestionaba mejor los cambios, los acontecimientos desfavorables de la realidad del día a día, y ahora sabía qué hacer con su frustración y cómo comunicarse mejor. Y como dice Paulo Coelho, como si el universo complotara a su favor, de repente ocurrió. Un buen día, su jefe le llama y le asigna un proyecto. Jefe de proyecto con 4 personas a su cargo. Reacción inmediata de Hugo. Se puso nervioso. Iba a ser jefe de proyecto. ¿Por dónde empezar? Dios, ¿por dónde empezar? Primer momento en blanco. Y visualizó, imaginó, hecho mano de sus propios recursos, los de siempre, los recién aprendidos. Era el momento de aplicar lo aprendido hasta ahora y dejar de lado lo desaprendido. Llevaría a su equipo a la consecución de los objetivos tal como se había propuesto. Trabajaré incansablemente porque mi equipo lleve a cabo el proyecto aunando circunstancias, entorno, el propio equipo, con sus disparidad de integrantes, los objetivos, la información. Y contaba ahora con la ausencia de ciertas creencias limitantes que ya había resuelto, y con herramientas de comunicación y coaching aprendidas en su proceso y en formación posterior a la que acudió a raíz de ello. Y contaba con su formación en gestión de proyectos, su certificación, que le aportaba la base teórica necesaria, y por qué no la seguridad. Y contaba también con la experiencia, mucha de la cual había aprendido a reconocer y valorar a partir de su proceso de coaching. ¿Qué tiene entonces Hugo en su cofre? Tiene preguntas poderosas. Si algo ha aprendido Hugo, es que quien domina una conversación es quien escucha y quien hace las preguntas. El poder de estas preguntas está en la destreza de quien las realiza para provocar en la otra persona desafíos, cuestionamientos, perspectivas, descubrimientos. En el cofre de Hugo hay observación, la capacidad de salir de uno mismo para observar el entorno, a la persona que tienes enfrente y más allá de lo evidente. Observar procesos, observar interacciones, observar con pensamiento crítico. En el cofre hay comunicación, admitiendo cualquier versión distinta, asertivamente y con respeto, orientándola a la mejora de los procesos del proyecto. La comunicación al servicio de la calidad, señores, como bandera de liderazgo y nexo de unión del equipo. En el cofre hay confianza en su equipo, de ida y de vuelta. Decidido a trabajar en ser persona confiable para poder ofrecer un referente a los compañeros. Trabajar en construir confianza y alinearla con los valores del equipo y de la empresa. Escuchar. Hay escucha. Escuchar todo desde lo que se dice hasta lo que no se dice. Escuchar silencios. Escuchar gestos. Ritmos. Sin prejuicios. Admitiendo diferencias. Poniendo en común. Buscando áreas de confluencia en casos de conflicto. En el cofre, concreción. Hacerse socios de lo concreto y concretarlo en concreto. Ayudar a otros a concretar. Rapport, generar rapport, buscar los espacios y momentos en los que se establezcan relaciones positivas. Generar un ambiente confortable y cordial para el equipo. Feedback, positivo siempre, para construir, nunca para destruir. Hay motivación. Observar elementos que delatan los niveles motivacionales, recoger información sobre las motivaciones del equipo y trasladarlo en acciones para mantener y desarrollar esa energía motivacional. Perspectiva, trabajar, intentando abrir la visión, la perspectiva, generar opciones que ayuden a tomar mejores decisiones. Metas y objetivos, claro, concretarlos y clarificarlos. Así que trazó la vida de su proyecto en una simple línea a modo de mapa mental y desplegó en lluvia de ideas todo aquello en lo que se le ocurrió que le podía aplicar el coaching.
liderazgo personal, de equipo, la toma de decisiones y gestión de cambios. Hugo ahora se veía capaz de llevar a cabo un liderazgo situacional ad hoc a cada colaborador individualmente y podía ayudarles en las decisiones, compartirlas con ellos y estar ojo a visor de las reacciones a los cambios para gestionarlos adecuadamente. Los interesados, puso en otro post-it, podría utilizar las preguntas poderosas para concretar bien los intereses, los poderes, las expectativas, que ayudarán al equipo a trazar las estrategias necesarias en sus comunicaciones. Dirigir al equipo en todas sus fases, desde la formación a la disolución. Ahora Hugo era consciente de qué hacer y qué detectar en cada momento. Los requerimientos, en su exigencia Hugo se ha encontrado en proyectos, en su experiencia, se ha encontrado en proyectos que los requerimientos ya estaban dados, ya estaban tomados. Y si este era el caso, era consciente de cómo abordar esos requerimientos al inicio del proyecto para hacer participar a su equipo y levantar así un registro de dudas y cuestiones a atender y a gestionar. Y la información, con mayúsculas, recordaba su experiencia y cómo la falta de información, de comunicación, errores en los flujos de información habían minado las relaciones interpersonales de sus proyectos en los que había participado, generado conflictos, provocado desmotivaciones. Hugo planeaba invertir tiempo en elaborar un plan de comunicación del proyecto. Al alejarse del tablero y ver en perspectiva la tabla de post-it, se dio cuenta de un factor común a todos ellos. Por Dios, la comunicación es clave. Anotó entonces en qué aspectos se había encontrado antes falta de comunicación y de técnicas y cómo el coaching podría ayudarle a partir de ahora. En la gestión de conflictos, por ejemplo, la práctica de la escucha activa le permitiría mantener la escucha de todas las partes de los conflictos que puedan surgir y encontrar campos comunes que ayuden a resolver de algún modo constructivo el conflicto. La empatía, no prejuzgar, junto con las habilidades de comunicación adquiridas a través del coaching, eran una base sólida como para atreverse a conciliar objetivos aparentemente antagónicos. Y en cuanto a la negociación, pues ahora tenía la seguridad y se sentía confiado como para sentarse a negociar, hombre, casi con cualquiera, trazando la estrategia necesaria y alineando los objetivos de la negociación con la comunicación durante la negociación. Y trabajar con el equipo esas negociaciones, conocer las habilidades de cada uno, aunar los objetivos, qué técnicas conocían, qué experiencias tienen al respecto. Y dedicó un buen tiempo a pensar en su equipo. Le habían asignado a 4 personas, pero no sabía con quiénes eran. Y aún siendo personas conocidas, le surgían muchas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y dónde estaremos? ¿Y a dónde vamos a ir con todo esto? ¿Qué cualidades tienen? Importante, ¿qué expectativas? Y el compromiso. Sabía, ante todo, que tenía que trabajar con ellos. Y la herramienta por excelencia sería la escucha, claro, y las preguntas poderosas. Veamos entonces en qué pueden consistir estas preguntas. Son preguntas poderosas las preguntas abiertas, productivas, que al estar abiertas provocan ¿el qué? Respuestas explicativas. Es más, obligan a la persona a pensar, mientras que las preguntas cerradas evitan que el coachee piense, indague. El coach las hace de tal manera que generan conciencia y responsabilidad. Y veréis, si lo que quiero es darte un consejo, lo que voy es hacerte preguntas con el fin de conseguir la información necesaria que me permitan darte el consejo, que no deja de ser, al final, decirte lo que tienes que hacer, aunque un poco más abierto que una propia orden. En cambio, como coach, realmente no hay una respuesta mala ni buena. Es que realmente las respuestas no son primordiales. Esas respuestas me indicarán, como coach, más en qué línea irá la siguiente pregunta y en qué línea quiere ir el coachee. Al coachee le va a permitir descubrir si lo que está contestando va en la línea de su propio objetivo. Las preguntas que empiezan
por un por qué. Si os fijáis aquí está el qué, está el cómo, está el cuándo, está el dónde, está el quién, cuánto, cuál, para qué, pero no está el por qué. Consideramos que un por qué son preguntas desmotivadoras, porque pueden generar susceptibilidades, desencadenar una reacción defensiva. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Ah, no sé. ¿Y yo qué sé? Pues porque sí. Como dice Whitmore, si decirle a alguien lo que tiene que hacer no produce el efecto deseado, ¿qué lo produce? Vamos a ver un ejemplo en la administración del tiempo, se me ocurre. Como formadora, puedes venir a una de mis formaciones donde te contaré, entre otras cosas, pues las herramientas de priorización de administración del tiempo y algunos conceptos básicos con respecto a la administración del tiempo. Seguro que sales con ideas y con herramientas a aplicar, seguro. Pero como coach te haré preguntas orientadas a la mejora de tu gestión del tiempo y la de nadie más. Y sin contenidos teóricos introducidos por nadie. El sabio en coaching eres tú. Me dices, vamos con un ejemplo, me dices que te agobias cuando tienes muchas tareas y finalmente quieres hacerlas todas y no acabas ninguna. Pregunta del coach. ¿Qué genera exactamente ese agobio? Respuesta del coachee. Pues me imagino que la tarea enorme, no sé por dónde empezar, la siento enorme y cuando empiezo cambio de opinión, inicio otra cosa y luego vuelvo y de nuevo me parece enorme. ¿Cómo es de grande esa tarea? Trata de describírmela físicamente. Físicamente, ¿eh? Pues, no sé, es enorme. Como una enorme bola, muy pesada, dentro de un saco y no lo puedo mover. ¿Qué te impide moverla? Pues que pesa mucho. ¿Y qué necesitarás para moverla? Pues qué tontería, ¿no? Que pese menos. ¿Qué puedes hacer para que la bola, el saco, pese menos? Pues no sé. ¿No sabes? Bueno, pues romperla en bolas más pequeñas. ¿Y qué te impide romperla en bolas más pequeñas? Pues nada. Qué tontería, ¿no? ¿Qué te aportará romper esa enorme bola en bolas más pequeñas? Pues que al ser más pequeñas, responde el coachee, no me agobian. Siento que puedo hacer algo con ellas. Así seguiríamos un proceso de coaching poniendo de ejemplo algo tan sencillo como una gestión del tiempo. Y empezó el proyecto de Hugo. Hicieron una reunión en la que el equipo y algún interesado más pues verían el planteamiento del proyecto. Hugo se propuso como objetivo definir un estado actual y un estado deseado que incluyera experiencias del equipo con respecto a la comunicación en otros proyectos. Quería salir con un plan de comunicación que incluyera además áreas de mejora e ideas de todos. Y cuando Hugo empezó a hacer preguntas, cada uno se animó a participar y estaban siendo escuchados, estaban participando, estaban conociéndose. Hugo mientras observaba, generaba conciencia y consciencia, perspectiva, orientaba objetivos y generaba compromiso, provocaba creatividad e interacción. Estaba provocando un avance. El equipo concluyó que habían pasado muchas dificultades en otros proyectos pasados y no necesariamente vinculadas a la naturaleza de los proyectos, sino a la deficiente gestión de las comunicaciones. Establecieron un marco común y un plan de comunicación. Estaban animados y motivados a iniciar ese proyecto juntos, sabiendo que no todo iría sobre ruedas, que el entorno a menudo se muestra desfavorable y que habría decisiones difíciles de tomar. El equipo ya estaba en fase de integración. Todo apuntaba a que sería un éxito, no tanto por la consecución de los objetivos, que por supuesto es importante, sino también porque representaría una experiencia positiva y nueva para todo el equipo. Hugo hizo una última pregunta. Ahora que sabemos cómo mejorar nuestra comunicación en un proyecto, ¿qué queremos hacer? Tocaba tomar una decisión. Gracias, Hugo, por compartir
tu historia con nosotros y presentarnos, bueno, este pequeño logro de tu proceso de coaching y de tus experiencias, que nos han permitido definir tanto el coaching personal como un coaching ejecutivo, en el cual podemos pensar que el coaching ejecutivo en concreto puede ir orientado a un individuo, a un equipo o un líder coach, como estaba siendo el propio Hugo. Un coaching puede servir de muchas maneras al uso con un coach externo que acude a la empresa con sus ventajas, o dentro del propio, de la propia organización con las herramientas propias del coaching, sea formando a los responsables, a los gestores de los equipos como coaches, o sea estos utilizando propias herramientas del coaching. En cualquier caso será positivo. Y hasta aquí llego, chicos, con esta exposición, que espero que os haya gustado y que Hugo, con mucha ilusión, ha elaborado conmigo durante esta semana pasada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por tu magnífica ponencia. Hemos aprendido muchísimo contigo. Vamos a pasar también ahora al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras preguntas en la aplicación. En concreto hay un botoncito en la parte del chat, o ahí podéis escribir vuestras preguntas, o directamente, si queréis, también levantáis la mano y si tenéis posibilidad de hacerlo a través de micro, pues también os damos la posibilidad de hacerla por micro. En principio yo, si me permites, Eva, me gustaría empezar con la tanda de preguntas haciendo yo primero una pregunta y sería la siguiente. ¿Se puede también al mismo tiempo recibir o hacer las funciones de coachee y también ayudar a otros haciendo la función de coach? Por supuesto que se puede. Fíjate que los coaches, de hecho, nos coacheamos, ¿no? Por decirlo en formato verbo, recibimos a nuestra vez un coaching. Es más, no es que se pueda, es que es positivo. ¿Por qué? Porque un coaching te va a ayudar a progresar y vas a conocer desde dentro el proceso del coaching por tus propias carnes, de manera que cuando lo apliques a otra persona, lo haces con mucho más conocimiento de todos los intríngulos, el proceso y cómo funciona. Perfecto. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta a Eva? Este es el momento. Aquí nos pregunta Cristina Fernández las diferencias entre el coach y el psicólogo tradicional. Vale, el coaching no es psicología clínica. Y esto es importante porque el coaching trabaja desde la funcionalidad del individuo, no desde la disfuncionalidad donde entraría una psicología clínica. Particularmente, yo no soy psicóloga y no trabajo con coaches con patologías clínicas. De hecho, cuando un coach detecta en un momento dado algún tipo de disfuncionalidad, algún tipo de indicio sospechoso, es su responsabilidad de derivarlo a un psicólogo. ¿De acuerdo? No interpretamos nada, no trabajamos con el pasado, no te opinaremos sobre lo que te pasa ni sobre... No es nuestra labor. Trabajamos de hoy para mañana y con tu realidad actual, no con pasados, ni con diagnósticos, ni con interpretaciones. Otra pregunta, Eva. Emilio Jimeno pregunta, ¿la relación coach-coachee es racional o existe algún tipo de implicación emocional? La relación coach-coachee es una relación profesional. Es una relación profesional, ojo, con un componente relacional importante. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablo de confianza, cuando hablo de rapport, estoy hablando desde el punto de vista profesional. De hecho, el coach mantiene una postura totalmente imparcial frente al coachee. No hay una implicación necesariamente, ni no necesariamente, no hay una implicación en el mundo del coachee. Imagínate que un coachee se echa a llorar. ¿Qué pasa? Y
pues un amigo, lo que sale de una amistad sería pues una consolación o un, hombre, cuéntame desde un punto de vista implicado emocionalmente. En el momento en que eso pase, el coaching no tiene caso, ya se ha perdido toda la funcionalidad del coach. El coach precisamente mantiene una postura imparcial que le permite operar con todo y esa angustia, con toda esa emocionalidad. No hay una implicación en las emociones del coachee. Trabaja con ellas, pero no está implicado en ellas. En esta ocasión, Jesús Martínez pregunta ¿cómo puede alguien interesado certificarse como coach? Certificarse como coach, bueno, pues tienes la ICF, por ejemplo, bueno, a nivel internacional, y luego pues hay varias escuelas a nivel nacional que son organismos certificadores. José María Rivas. Sí, perdona, Sí. completo un poquito, ¿no? Lleva un proceso que de hecho yo al ver un poco el proceso de certificación de PMI ha sido muy similar, ¿no? Hay una exigencia de un tanto de horas de formación, también procesos de coaching a los que tienes que estar sometido como coach, como coachee. Luego hay unas horas de prácticas reales remuneradas y un porcentaje de prácticas reales no remuneradas, aparte de un examen oral y un examen escrito. Todo esto forma un portafolio que a lo largo, bueno, pues lo vas alimentando a lo largo del tiempo y lo presentas, haces el examen y obtienes tu certificación. Posterior a la certificación, igual tienes que tener un reciclaje constante y presentarlo a ICF. Es una certificación importante que supone esfuerzo y continuidad. Mucho esfuerzo, sí. Y mucho entrenamiento también. José María Rivas nos pregunta, ¿la duración de un proyecto de coach está ligado a la duración en función del estado del individuo y sus metas personales? La duración, entiendo que me estás preguntando de un proceso de coaching. No necesariamente. Cada coach luego tiene su librillo. En particular, bueno, pues te puedes encontrar coaches que trabajan siempre con un paquete de X sesiones, otros que depende, pues regulan o no regulan. No. Es importante al inicio de un proceso de coaching establecer un número limitado de sesiones. ¿Por qué? Porque igual que empezamos el proceso de coaching y tenemos que definir un objetivo, ese objetivo tiene un final y hay que conseguirlo. Es el trabajo del coach y del coachee el perseguir ese objetivo y tiene que tener cuantificable y además en el tiempo. Particularmente, bueno, pues es frecuente, trabajamos pues con un paquete X de sesiones, yo en particular trabajo con 10 y a lo largo de las 10 sesiones es cuando se van produciendo los cambios. Esto no significa que el coachee vaya a terminar el proceso en la sesión 10. Acordaos que la responsabilidad del proceso es del coachee. Es él el que toma las decisiones y es él el que decide el camino que va a tomar. De hecho, es él el que decide cuándo ha terminado el proceso. Y llega un punto en el coaching en que el coachee dice, creo, yo sé ahora mismo que he logrado mi objetivo. Hay una conversación también de, bueno, pues en el que el coach comprueba de alguna manera la certeza de esa afirmación y, bueno, pues le va a desafiar de determinadas maneras para ver si realmente esa consecución está afianzada. Y cuando el coach decide que ha terminado, ha terminado. Y puede ser en la sesión 5, o en la sesión 6, o en la sesión 3. Yo he tenido coaches que han terminado en la 4 y tengo coaches que han terminado en la 8. Si te digo que en mi caso no ha terminado en la 10 ninguno. Fernando Castillo nos pregunta, Eva, Pero es importante el límite. ¿un coach tiene que tener mayor jerarquía que un coachee dentro de la misma empresa? No necesariamente. No. Es que la jerarquía no es coaching. Depende del rol que esté llevando a cabo a nivel del coaching. Si estás ejerciendo como coach, tal cual, no es una relación de jerarquía. Estás al mismo nivel. Es que la jerarquía no opera en una relación de coaching. Estás de la mano del coachee. Si lo que estás hablando es de un líder coach,
es el cómo operas con herramientas de coaching en tu liderazgo. El liderazgo no es jerarquía. La jerarquía te da un poder legítimo, pero hay otro poder del liderazgo que no necesariamente viene con el cargo. Más bien no suele. Elena Jenner pregunta, te da las felicidades por la ponencia, Eva, Gracias, Elena. nos dice que el coach que comentas que se aplica al individuo, al equipo, ¿se puede aplicar el coaching con la relación a un cliente? Repíteme la pregunta. Sí, ¿se puede aplicar el coach o el coaching con la relación a un cliente? Claro, claro, fíjate, partiendo de la base de que no le vas a hacer un proceso de coaching, sino que vamos a estar operando utilizando herramientas de coaching, ¿de acuerdo? Si yo sé hacer preguntas poderosas, ¿acaso no me puedo sentar con ese cliente y hacerle las preguntas necesarias que me lleven precisamente a concretar, pues para empezar, lo que quiere el cliente, para tomar el pulso de las expectativas de ese cliente? Y no necesariamente son siempre con el producto. Os sorprendería cómo operan las emociones en la gestión y orientación al cliente. A veces es mucho, bueno, con mucha frecuencia es muy importante atender a la parte humana del cliente. Si eso lo tienes atendido, el que el producto lo tengas o no lo tengas, lo des o no lo des exactamente como esperabas, es más fácil de encajar. Sí, la respuesta sí. Pablo Ramírez quiere preguntarte, Eva, ¿el coach debe estar especializado en el sector de la empresa a la que asiste? Y también completa No, la señor. pregunta, ¿es como un mentor? No, señor. Mentoring, no, vamos por partes, son dos preguntas pegadas, ¿vale? ¿El coach debe conocer la actividad? No. No, acordaros que desafiamos con preguntas, hacemos pensar, indagar a ese coachee, pero no necesariamente necesito entender los intríngulis, ni siquiera de qué va exactamente la actividad que está haciendo el coachee. Estoy escuchando lo que dice y cómo lo dice, y eso es lo que me va a dar las pautas, pero es el coachee el que lo va a entender realmente. ¿De acuerdo? No es necesario. De hecho, operamos en entornos muy diferentes y con coaches muy diferentes. Y obviamente no somos especialistas en telefonía, no somos especialistas en IT, no somos especialistas en automoción y sería una locura. No funciona con el conocimiento teórico de la actividad, sino con la persona en sí. ¿De acuerdo? Y luego había otra segunda parte de la pregunta, Rafa. Sí, es la relacionada con el rol de un mentor. No, el mentoring es... Un mentor es una persona con una experiencia y un bagaje que va a transmitir a su discípulo. Un coach no transmite ningún conocimiento, el conocimiento lo está generando el propio coachee. O sea, como formador, como mentora, yo puedo decirte, las bases del coaching son esto, vamos a analizar uno de tus procesos de coaching y analizamos ese proceso. O en gestión de proyectos vamos a ver cómo has realizado este último proyecto y de acuerdo a las buenas prácticas, a todo bueno, pues la literatura y las prácticas del sector, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estás haciendo y lo que no, para orientarte en un objetivo, claro, pero es que el coach no orienta, no guía, no dirige nada. Óscar Avilés nos pregunta, Solo da información. Óscar Avilés comenta, entiendo que el coach tiene que ver más con el desarrollo de las soft skills. ¿Podría darse el caso de que una experiencia de coach fracase? Vale, dos preguntas también. ¿El coaching está relacionado con soft skills? Claro, está relacionado con todo lo humano. Y se alimenta de consultoría, se alimenta del deporte, se alimenta de filosofía y se alimenta de psicología, obviamente. Pero cuidado, que el coaching no siempre necesariamente es al ser. Acuérdate que hay coachings y dependerá del propio coachee que van exclusivamente a procesos.
Y la segunda parte era... ¿Podría darse el caso de que una experiencia de coach fracase? Que una experiencia de coach, ¿te refieres a un proceso? Entiendo que Óscar, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí puede darse. Puede darse si se inicia la relación de coaching y el coachee, a ver, no todo el mundo es coachable. Por eso los coaches normalmente hacemos una entrevista previa donde estamos, entre otras cosas, indagando y viendo si esa persona realmente es coachable. ¿Qué hace coachable a una persona? Pues tan simple como sus mecanismos lógicos que hacen que sea capaz de entrar a determinados razonamientos o de soportar determinadas preguntas. Entonces, hay personas pues, que ofrecen unas resistencias tan grandes. Esos muros que tenía Hugo son muros que no realmente, o sea, yo quiero un proceso de coaching, pero cuando llega al proceso realmente no quieres pasar el muro. Si eso se da, el proceso termina. Y sí, sí pasa. Sí pasa. O perdona, Rafa, antes de que sigas, o puede darse también que una persona te pida un proceso de coaching y una vez empezado se dé cuenta la propia persona de que no está preparada para eso y lo deje. Es legítimo y respetable, claro. Muy bien, vamos ya con las últimas preguntas. Joshua Marcalle nos pregunta, ¿qué coaching es el mejor indicado para PMP, para que un PMP pueda subir a cargos directivos? ¿Tú qué crees? ¿Me preguntas a mi Eva? No, no, le pregunto a ¿A él. Es Joshua? decir, ¿qué coaching es el mejor? El coaching, digamos que lo pide el coachee. Una premisa muy importante es que cuando un coachee solicita el coaching, a ver, digamos que el coach no, entre comillas, no vende el coaching. Es más por boca a boca. No hay bueno, sí hay una comercialización, pero no es una venta pura y dura. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo hacer coaching a una persona que no lo ha pedido. De esta manera, cuando el coachee pide y define el objetivo, ahí sabemos qué tipo de coaching es. No es tanto encasillar qué coaching sí, qué coaching no. Es empezar un proceso y seguir los mecanismos del coaching en las herramientas para llevar a cabo el proceso y llegar a la meta. Fíjate que puedes empezar un coaching ejecutivo que aparentemente estás hablando exclusivamente del liderazgo de un ejecutivo que quiere mejorar su liderazgo con la organización, la empresa tal, y acabas haciendo un coaching personal, ¿eh? Volvemos a lo mismo, es que los ejecutivos también son bellotas y son personas. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es coaching. Juan Pedro Gallardo, Eva. Hola Eva, fantástica exposición. Ahí va mi pregunta. Gracias. ¿Crees que es beneficioso que un empleado de la empresa haga de coach comparado con un coach externo? Haga de coach un proceso de coaching al uso completo. Entiendo que estás hablando de eso. Bueno, la dificultad de eso es que el interno de la empresa le va a resultar muy difícil el contar con la imparcialidad que trae un externo. Y eso es muy difícil de superar. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, hay implicaciones a nivel interno que o la figura del coach es exclusivamente coach o difícil porque se va a ver implicado y esa imparcialidad de la que hemos visto y por tanto la confianza se van a ver minados y entonces no va a funcionar. Muy bien. Susana Berlanga, para poder formarse como coach, ¿son necesarias unas aptitudes básicas o cualquier persona puede llegar a ser coach? En principio, vamos, no sé yo quién para decir quién sí, quién no. Si tú quieres, puedes.
Rosa María te pregunta, Eva, vale que los valores no tienen que coincidir, pero si éticamente chocan los valores del coachee con el coach, ¿hay que parar el proceso? Si chocan los valores del coach con el coachee, Sí. es que en el proceso del coaching, los valores del coach no están. No es que choquen o no choquen, es que no están. Imagínate que un coachee te está hablando, pues no sé, yo qué sé, de sus relaciones personales con sus novias y te cuenta que tiene 20 novias y tus valores son de monogamia. Os estoy diciendo tonterías, pero es un ejemplo que me está ocurriendo ahora mismo. Es que el coach no está ahí para juzgar si 20 o qué barbaridad o qué, hombre, siempre dentro de una racionalidad y que no esté diciendo voy a matar a alguien, pero es que entonces no estaría haciendo coaching. ¿No? Entonces, no es que choquen, es que los del coach no están. Una reflexión que nos hace José Ramón Espada. Felicidades por la ponencia, Eva. He tenido la suerte de ser coachee de un coach en proceso de certificación y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, tanto laboral como personalmente. Pues felicidades, felicidades porque una vez que superamos pues, otro de los muros, ¿no? De los prejuicios de esto del coaching, son patrañas o son cometarros, o bueno, yo he oído versiones de todo, hasta que bueno, poquito a poco vamos, desde un coaching serio y profesional y muy riguroso, vamos entrando tanto al mundo particular como al mundo personal, perdón, como al mundo profesional. Y experiencias como la tuya, pues hablan por sí solas. Es que el poder del coaching, el potencial, la potencia del coaching es enorme. Es apasionante, ¿no? Sin duda. Y además contar contigo todavía lo es más. César Sanz, enhorabuena por la ponencia, Eva. Dejando a un lado la evidente y necesaria formación continua, ¿cuál sería el plazo estimado para obtener la certificación? Formación, práctica y exámenes. Gracias. Si estás hablando de una certificación ICF, son 400 horas de formación, si creo recordar, más bueno, lo que tú tardes en hacer toda la formación, más las prácticas, porque luego las horas de prácticas son coaches reales que tú estás con las que te estás ejercitando y también va a depender del ritmo de los coaches, pero échale 1 año, 2 años. Es variable también, ¿eh? Dependerá también de tu disponibilidad, por supuesto. Hola. Para aquellos de nosotros Hola. que queremos saber más de coach y poder entrar en contacto contigo, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Entraré en contacto conmigo? Sí. Es que no os he oído bien porque me da la sensación como que un momento se ha cortado la comunicación y estaba sola. Sí, nos pide Jesús, alguno de los compañeros Sí. nos pide alguna forma de poder contactar contigo, el correo electrónico, Eva. Sí, por favor, Eva CJ. ¿Lo pongo en el chat? Sí, ¿Aquí? fenomenal. Eva CJ. Ahí lo veis, ¿verdad? Fenomenal, gracias, Eva. A vuestra disposición. Pues el resto de las intervenciones son también felicitaciones, Eva, por la ponencia. Y bueno, se han quedado, aquí termina nuestro webinar del mes de julio. Os recuerdo que con la asistencia tendréis una PDU, que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. Y de nuevo, gracias, Eva. Muchísimas gracias por esta fantástica disertación. Y por escucharme podías darle una PDU y media, ¿no? Una magnífica ponencia, un placer enorme contactar contigo de nuevo y a todos vosotros os emplazamos para el próximo webinar del mes de septiembre. Estamos en agosto no tenemos, haremos vacaciones. En el mes de septiembre, todos los que hacemos
el esfuerzo de trabajar en el capítulo de Madrid en el área de webinars. Continuaremos trabajando en septiembre y ya os informaremos del día y el ponente en la web del capítulo. De nuevo, muchas gracias a todos y todas y os esperamos en septiembre. Gracias. Adiós.